Nunca pensé que un simple café en el centro comercial se convertiría en el día que cambiaría mi perspectiva sobre la justicia, el respeto y las consecuencias que se extienden mucho más allá de lo que podemos imaginar. Cuando esos dos guardias me rodearon esa tarde, creyendo que era solo un anciano indefenso, no sabían que estaban a punto de tocar la fibra más sensible de alguien que había dedicado su vida entera a proteger lo que ellos representaban. Lo que pasó después no solo transformó sus vidas, sino que me obligó a enfrentar preguntas sobre la venganza, el perdón y el verdadero significado del honor que aún me persiguen. Mi nombre es Eduardo Vázquez, tengo 72 años, y esa tarde del 15 de marzo estaba esperando a mi esposa Carmen en la fuente central del Centro Comercial Las Américas. Habíamos llegado juntos, como cada viernes durante los últimos 5 años, desde que me jubilé de mi trabajo en la oficina postal. Carmen necesitaba comprar un regalo para el cumpleaños de nuestra nieta, y yo, como siempre, prefería esperarla sentado en uno de los bancos cerca de la fuente, observando el ir y venir de las personas. A mis 72 años, caminar por las tiendas se había vuelto más difícil de lo que me gustaba admitir. La artritis en mis rodillas, regalo de años de servicio militar y décadas de trabajo postal, hacía que cada paso fuera un recordatorio de que mi cuerpo había dado todo lo que tenía. El bastón de madera que llevaba no era solo una ayuda, era una necesidad que había aprendido a aceptar con la misma dignidad con la que había enfrentado cada desafío en mi vida. Ese día, sin embargo, algo era diferente. Había notado las miradas, más que las habituales miradas de indiferencia que los jóvenes suelen dirigir a los ancianos. Estas eran miradas de evaluación, como si estuviera siendo catalogado y encontrado deficiente. 2 guardias de seguridad privados habían estado observándome durante la última media hora, intercambiando comentarios entre ellos y señalando en mi dirección. El más alto, un joven de unos 25 años con uniforme negro impecable y una actitud que irradiaba autoridad no ganada, se llamaba Diego Morales, según su placa de identificación. Su compañero, más bajo pero igual de arrogante, era Antonio Ruiz. Ambos llevaban equipos de comunicación sofisticados y caminaban con la confianza de quienes creen que su uniforme les otorga un poder que trasciende la simple seguridad de un centro comercial. Recordé vívidamente cómo había comenzado todo. Había estado sentado pacíficamente, revisando mi teléfono para ver si tenía mensajes de mis hijos, cuando Diego se acercó por primera vez. «Señor», me había dicho con una voz que mezclaba autoridad fingida con desdén, «lleva más de 1 hora aquí sentado. ¿Tiene algún propósito específico o está simplemente merodeando?» La palabra merodeando me había golpeado como una bofetada. En mis 72 años de vida, había servido a mi país durante la Guerra de las Malvinas, había trabajado durante 40 años en el servicio postal, había criado 3 hijos y había sido un ciudadano ejemplar, y ahí estaba un muchacho que probablemente no había nacido cuando yo ya servía a la patria, sugiriendo que mi presencia en un lugar público era sospechosa. «Estoy esperando a mi esposa», le había respondido con la paciencia que había aprendido en décadas de tratar con personas difíciles. «Está comprando en Falabella». Diego había intercambiado una mirada significativa con Antonio, como si mi explicación confirmara sus sospechas en lugar de disiparlas. «¿Su esposa?», había preguntado Antonio con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «¿Y cuánto tiempo más piensa esperar aquí?». Era una pregunta extraña, formulada de una manera que sugería que mi respuesta determinaría si tenía derecho a permanecer en el lugar. Me había quedado mirándolos, tratando de entender cuándo exactamente había cesado mi derecho a existir en espacios públicos. «El tiempo que sea necesario», había respondido, manteniendo mi voz firme pero sin hostilidad. Como cualquier esposo que espera a su mujer.
Fue entonces cuando la situación comenzó a escalar de manera que nunca podría haber anticipado. Diego se había acercado más, invadiendo mi espacio personal de una manera claramente diseñada para intimidar. Mire, abuelo, hemos recibido quejas de varios comerciantes. Dicen que ha estado molestando a los clientes, pidiendo dinero, haciendo que la gente se sienta incómoda. Las palabras me habían golpeado como un puño en el estómago. Pidiendo dinero, molestando a la gente. En toda mi vida, nunca había mendigado un centavo. Durante la guerra, cuando teníamos raciones limitadas, había compartido mi comida con compañeros más jóvenes. En el trabajo postal, había ayudado a colegas con problemas financieros usando mi propio dinero. La idea de que pudiera estar molestando a alguien era tan absurda como dolorosa. «Eso es completamente falso», había respondido, sintiendo cómo la indignación comenzaba a hervir en mi pecho. «No he hablado con ningún cliente, no he pedido nada a nadie, solo estoy sentado aquí esperando». Antonio había sacado su teléfono y había comenzado a grabar. «Señor, necesitamos que mantenga la calma. Todo esto está siendo documentado para su protección y la nuestra. Para mi protección. Como si yo fuera el agente agresivo en esta situación. Como si mi existencia en un banco público requiriera documentación para proteger a estos jóvenes armados con autoridad y equipos de comunicación». Fue en ese momento cuando algo dentro de mí se endureció. No era solo indignación por el trato injusto. Era el reconocimiento de un patrón que había visto antes en contextos mucho más peligrosos. Durante la guerra, había aprendido a reconocer cuando alguien había decidido que eras el enemigo, independientemente de tus acciones. Estos jóvenes habían tomado esa decisión sobre mí basándose únicamente en mi edad y apariencia. «Jóvenes», les había dicho, con la voz que había usado para dirigir soldados bajo fuego enemigo, «están cometiendo un grave error». Diego se había reído, una risa fría que resonó entre las plantas decorativas que rodeaban la fuente. «¿Un error? El único error aquí es que usted cree que puede hacer lo que quiera porque es mayor». Esas palabras habían activado algo en mí que había estado dormido durante décadas. No era solo la injusticia del momento, era la arrogancia casual, la asunción de que mi edad me hacía invisible, irrelevante, indigno de consideración básica. «Mi edad», había respondido lentamente, «me ha enseñado cosas que ustedes claramente no han aprendido aún». «¿Cómo qué?», había preguntado Antonio, ahora grabando abiertamente mientras Diego se preparaba para lo que claramente sería una escalada física. «Como que las acciones tienen consecuencias», había dicho, «y que nunca sabemos realmente con quién estamos tratando». Fue entonces cuando Diego cometió el error que cambiaría todo. En lugar de escuchar, en lugar de reconsiderar, en lugar de mostrar aunque fuera un atisbo de la humanidad básica que se debe a cualquier persona, había optado por la humillación pública. «Señor, va a acompañarnos fuera del centro comercial ahora mismo», había ordenado, extendiendo la mano hacia mi brazo. «Por las buenas o por las malas». Cuando había esquivado su agarre, Diego había aumentado la agresión. «¿Así que vamos a hacer esto difícil?» Había sido Antonio quien había escalado la situación al siguiente nivel. Mientras Diego me distraía con amenazas verbales, Antonio había agarrado mi bastón. El bastón que había sido tallado por mi hermano fallecido. El bastón que me había acompañado durante 3 años desde mi cirugía de cadera. «¿Sabe qué?», había dicho Antonio con una sonrisa cruel. «Los viejos como usted no deberían andar solos por ahí. Esto es un peligro para la seguridad». Y entonces, antes de que pudiera reaccionar, había levantado mi bastón y lo había estrellado contra el borde de mármol de la fuente.
El sonido del crujido de la madera había resonado como un disparo, haciendo que varias personas se volvieran a mirar. «¡Mi bastón!», había exclamado extendiendo instintivamente la mano hacia los pedazos rotos. «Ups», había dicho Antonio con falsa compasión, mientras Diego grababa con su teléfono. «Debería tener más cuidado con sus pertenencias, abuelo». En ese momento, mientras miraba los restos de mi bastón esparcidos sobre el suelo de mármol, había sentido algo que no experimentaba desde la guerra, una furia fría y calculada, no la rabia caliente de la ofensa momentánea, sino la determinación helada de alguien que había decidido que esto no quedaría así. Sin el bastón, cuando había intentado levantarme para recoger los pedazos, mi rodilla artrítica había cedido. Había caído sobre el duro mármol con un dolor que me había arrancado un grito involuntario. «¡Cuidado ahí!», se había burlado Diego, dándome un leve empujón con su bota. «¿Está fingiendo lesiones ahora? ¿Es así como consigue atención?». Fue entonces cuando había tocado el bolsillo interior de mi chaqueta donde llevaba algo que estos jóvenes no podían haber sabido que existía. Un teléfono satelital de emergencia, regalo de mi hijo mayor cuando se enteró de que había comenzado a tener pequeños episodios de desorientación. Un teléfono que estaba conectado directamente a una red que estos guardias de seguridad no podrían haber imaginado en sus peores pesadillas. Pero antes de activar esa llamada, había decidido hacer algo más. Había activado discretamente la grabadora de audio que llevaba desde que mi médico me había diagnosticado principios de demencia senil. Una grabadora que estaba documentando cada palabra, cada amenaza, cada momento de humillación. «Jóvenes», había dicho desde el suelo, con una calma que parecía haber desconcertado incluso a mis agresores, «van a arrepentirse de este día por el resto de sus vidas». Diego se había reído más fuerte. «¿Amenazas? ¿En serio? ¿Qué va a hacer? ¿Llamar a sus nietos para que vengan a defenderte?» «No», había respondido, pulsando 3 veces el botón de emergencia de mi teléfono satelital. «Voy a llamar a mi hijo». Antonio había pateado los restos de mi bastón. «¿Tu hijo? ¿Qué es? ¿Otro viejo inútil como tú?». Había sonreído entonces, la primera sonrisa genuina desde que había comenzado esta pesadilla. «No exactamente». Lo que estos jóvenes no sabían, lo que no podían haber sabido, era que mi hijo mayor no era otro viejo inútil. Era el general Miguel Vázquez, comandante de la Segunda División del Ejército Nacional, el oficial más condecorado de su generación, y alguien que había heredado no solo mi temperamento, sino también mi absoluta intolerancia hacia los abusadores. Mientras esperaba la respuesta a mi señal de emergencia, había cerrado los ojos y me había permitido recordar por qué exactamente esta situación era tan familiar, tan dolorosamente reminiscente de otros momentos en mi vida cuando había enfrentado a personas que asumían que podían tratarme como menos que humano. Era 1982, y yo tenía 22 años. Estaba sirviendo en las Islas Malvinas como sargento de comunicaciones cuando nuestro puesto de avanzada había sido rodeado por fuerzas enemigas. Durante 3 días, habíamos estado sin suministros, sin comunicación con el comando central y aparentemente abandonados por nuestros superiores. El tercer día, cuando la moral había tocado fondo y algunos soldados hablaban de rendirse, había ocurrido algo que había definido el resto de mi vida. Un grupo de soldados más jóvenes había comenzado a cuestionar las órdenes, a sugerir que los oficiales nos habían abandonado, que éramos desechables para el alto mando. «Sargento Vázquez», me había dicho uno de ellos, un muchacho de apenas 18 años llamado Rodríguez, «¿por qué seguimos aquí? ¿Por qué no nos rendimos? Somos solo carne de cañón». Había mirado a esos jóvenes asustados, algunos apenas salidos de la adolescencia, todos dependiendo de mí para darles una razón para continuar, y había entendido algo fundamental, que en los momentos más oscuros, alguien tiene que mantenerse firme, alguien tiene que recordar por qué estamos luchando. «Rodríguez», le había dicho, «¿sabes por qué estamos aquí?». «Por la patria, sargento», había respondido automáticamente, pero su voz había sonado vacía. «No solo por la patria», había corregido.
Estamos aquí porque cuando volvamos a casa, queremos poder mirarnos en el espejo. Estamos aquí porque nuestras familias confían en que haremos lo correcto incluso cuando nadie esté mirando. Había hecho una pausa, mirando a cada uno de esos jóvenes soldados. Y estamos aquí porque algún día, cuando sean hombres mayores como yo, quieren poder decirles a sus hijos que cuando las cosas se pusieron difíciles, no se rindieron, que lucharon por algo más grande que ellos mismos. Esas palabras habían resonado. Los soldados habían enderezado los hombros, habían limpiado sus armas y habían esperado. 2 horas después, la caballería había llegado. Habíamos sido rescatados, las fuerzas enemigas habían sido rechazadas y todos habíamos regresado a casa. Pero más importante, había aprendido que las palabras correctas en el momento correcto pueden cambiar el curso de los eventos, y que nunca se sabe cuándo esas palabras serán necesarias. Ahora, 40 años después, tirado en el suelo de mármol de un centro comercial, había entendido que esta era otra de esas situaciones. Otro momento cuando las palabras correctas, la acción correcta, podrían cambiar el curso de los eventos. El teléfono satelital había vibrado suavemente en mi bolsillo. Mensaje recibido. Tiempo estimado de llegada, 8 minutos. Diego había notado mi expresión cambiante. ¿De qué se está riendo, viejo loco? No me estoy riendo, había respondido con honestidad. Estoy recordando. ¿Recordando qué? Recordando la última vez que alguien cometió el error de subestimarme por mi edad. Antonio había intercambiado una mirada preocupada con Diego. Está loco, completamente senil. Había sacado mi teléfono normal, el que había estado en mi bolsillo todo el tiempo, y se lo había mostrado. ¿Ven esto? Es solo un teléfono común, pero el que tengo en mi otro bolsillo. Había sonreído. Ese es especial. ¿Qué quiere decir especial? Había preguntado Diego, pero ahora había una nota de incertidumbre en su voz. Es un teléfono que mi hijo me dio, un teléfono que se conecta directamente a su oficina, y hace 3 minutos le envié una señal de emergencia. El rostro de Antonio había palidecido ligeramente. Su hijo trabaja en... Mi hijo, había interrumpido, es el general Miguel Vázquez, comandante de la 2ª División, y en aproximadamente 5 minutos va a estar muy interesado en saber por qué 2 guardias de seguridad decidieron agredir a su padre. El silencio que había seguido había sido delicioso. Por primera vez desde que había comenzado esta pesadilla, Diego y Antonio no habían tenido una respuesta inmediata. «Está mintiendo», había dicho finalmente Diego, pero su voz había perdido toda la confianza anterior. «¿Ven ese reloj?», había preguntado, señalando el cronómetro militar que llevaba en mi muñeca. Fue un regalo de mi hijo cuando se graduó de la Academia Militar. ¿Ven la inscripción? Antonio se había acercado a regañadientes para leer las pequeñas letras grabadas en la parte posterior del reloj. Para papá, el primer soldado que conocí, con amor y respeto, General M. Vázquez. La sangre se había drenado completamente del rostro de Antonio. Dios mío, no puede ser cierto. ¿Qué no puede ser cierto?, había preguntado Diego, pero ahora también él parecía menos seguro. Diego, había susurrado Antonio, si este hombre está diciendo la verdad, si realmente es el padre del general Vázquez, ¿qué? Estamos jodidos, completamente, absolutamente jodidos. Había sonreído desde el suelo. Jóvenes, los últimos 5 minutos han sido una excelente lección sobre las consecuencias de las asunciones, pero las siguientes 2 horas van a ser una lección sobre las consecuencias de las acciones. A lo lejos, apenas audible por encima del ruido del centro comercial, había comenzado a escucharse el sonido inconfundible de vehículos militares acercándose a gran velocidad. Diego había mirado hacia la entrada principal con creciente pánico. Ese sonido, son camiones militares,
Había confirmado con satisfacción, probablemente una escolta completa. Mi hijo no toma a la ligera las emergencias familiares. El sonido se había hecho más fuerte, más claro. No era solo un vehículo, era una caravana entera moviéndose en formación táctica. Antonio había comenzado a respirar con dificultad. ¿Qué va a pasar cuando lleguen? Bueno, había reflexionado. Depende de muchos factores, de qué tan bien puedan explicar sus acciones, de qué tan convincentes sean sus disculpas, de qué tan genuino sea su arrepentimiento. Había hecho una pausa, disfrutando de la creciente desesperación en sus rostros, pero principalmente va a depender de qué tan enojado esté mi hijo cuando vea a su padre tirado en el suelo, con heridas causadas por ustedes dos. Los vehículos se habían detenido afuera. Puertas se habían cerrado con el sonido metálico característico del equipo militar. Pasos coordinados habían comenzado a resonar a través de la entrada principal. «Señor», había dicho Diego con una voz completamente diferente, una voz que había perdido toda su arrogancia anterior. «Si realmente es el padre de un general, nosotros no sabíamos». «Por supuesto que no sabían», había respondido. «Esa es precisamente la cuestión. Vieron a un anciano y asumieron que no valía nada. Asumieron que podían tratarme como quisieran sin consecuencias». Los pasos se habían acercado. Voces de mando habían resonado a través del centro comercial. «Unidad 1, aseguren el perímetro. Unidad 2, evacúen el área objetivo. Unidad 3, acompáñenme». La voz del comandante había resonado con una autoridad que había hecho que incluso los comerciantes se detuvieran en sus actividades. ¿Saben qué es lo más triste de todo esto?, había preguntado a mis agresores, que ahora estaban visiblemente temblando. «¿Qué?», había susurrado Antonio. «Que si me hubieran tratado con el respeto básico que merece cualquier ser humano, si hubieran sido amables, si hubieran mostrado aunque fuera un mínimo de consideración, nada de esto habría pasado. Estarían terminando su turno normal, irían a casa con sus familias, seguirían con sus vidas». Los pasos se habían detenido a la vuelta de la esquina, pero eligieron la crueldad, eligieron la humillación, y ahora van a aprender que esas elecciones tienen precios. «Papá», la voz de mi hijo había resonado a través del centro comercial con una mezcla de preocupación, autoridad y una furia apenas contenida que había hecho que todos los presentes se congelaran. El general Miguel Vázquez había aparecido a la vuelta de la esquina, acompañado por 4 oficiales de menor rango y 2 soldados que claramente formaban parte de su escolta personal. Su uniforme estaba impecable. Sus insignias brillaban bajo las luces del centro comercial, y su presencia había llenado inmediatamente el espacio con una autoridad que trascendía el rango militar. Pero lo que más había impactado a Diego y Antonio era su rostro. No era la cara de un oficial cumpliendo con sus deberes. Era la cara de un hijo que veía a su padre herido en el suelo. «Dios mío, papá», había exclamado corriendo hacia mí y arrodillándose inmediatamente. «¿Estás herido? ¿Qué te hicieron?» «Estoy bien, Miguel», había respondido, permitiendo que me ayudara a sentarme. «Algunas magulladuras, nada serio». Los ojos de Miguel habían recorrido la escena. Los restos de mi bastón esparcidos por el suelo, mis ropas desordenadas, mi posición en el mármol, y finalmente se habían posado en Diego y Antonio, que ahora parecían querer desaparecer en el suelo. «¿Estos son los responsables?», había preguntado con una voz que había bajado a un tono peligrosamente controlado. «Sí». Miguel se había puesto de pie lentamente, y cada centímetro de su 1,80 m había irradiado una autoridad que había hecho que los guardias retrocedieran instintivamente.
Nombres. Había ordenado con la voz que usaba para dirigir a miles de soldados. General, había tartamudeado Diego. Soy Diego Morales, seguridad privada del centro comercial. Este es Antonio Ruiz. No sabíamos, nunca habrías imaginado, no sabían qué. Había interrumpido Miguel acercándose hasta quedar cara a cara con Diego. ¿No sabían que era mi padre? ¿No sabían que era un veterano condecorado? ¿O no sabían que era un ser humano que merecía respeto básico? Antonio había comenzado a llorar abiertamente. General, cometimos un error terrible. Si pudiéramos deshacerlo... ¿Deshacerlo? Había preguntado Miguel, señalando los restos de mi bastón. ¿Pueden deshacer el hecho de que destruyeron la ayuda de movilidad de un anciano? ¿Pueden deshacer las heridas que le causaron? ¿Pueden deshacer la humillación que le infligieron? Se había vuelto hacia sus oficiales. Coronel Herrera, quiero que se documenten todos los cargos aplicables. Agresión contra un civil, destrucción de propiedad, abuso a una persona mayor y cualquier otra cosa que pueda encontrar en el código. Sí, señor, había respondido el coronel, sacando inmediatamente una tablet para comenzar la documentación. Mayor Santos, había continuado Miguel, contacte con la policía civil. Quiero que estos hombres sean procesados bajo toda la extensión de la ley. Entendido, general. Diego había caído de rodillas. Por favor, general Vázquez, tenemos familias, tenemos hijos. Por favor, denos una oportunidad de explicar. Miguel se había vuelto hacia él con una expresión que había combinado disgusto y una furia fría. ¿Tienen hijos?, había preguntado. ¿Tienen padres ancianos? Sí, señor. Entonces, imaginen a sus hijos viendo a su padre o abuelo siendo tratado de la manera que ustedes trataron al mío. Imaginen a sus padres tirados en el suelo, heridos, humillados, mientras ustedes están en una celda cumpliendo la sentencia por lo que hicieron aquí hoy. El impacto de esas palabras había sido visible. Antonio había comenzado a sollozar más fuerte y Diego había palidecido hasta un tono casi gris. Pero, general, había continuado Miguel, antes de que hablemos de consecuencias legales, van a explicarme exactamente qué los motivó a atacar a un anciano indefenso. No quisimos atacarlo, había protestado Diego débilmente. Solo estábamos haciendo nuestro trabajo. ¿Su trabajo incluye destruir las pertenencias personales de los ancianos?, había preguntado Miguel, recogiendo un trozo de mi bastón roto. ¿Su trabajo incluye hacer caer a propósito a personas con problemas de movilidad? Él parecía sospechoso, había murmurado Antonio. ¿Sospechoso? La voz de Miguel había rugido a través del centro comercial, haciendo que los compradores en las tiendas cercanas se asomaran para ver qué estaba pasando. ¿Un anciano esperando a su esposa les pareció sospechoso? Se había vuelto hacia mí. Papá, ¿puedes contarme exactamente qué pasó? Todo. Durante los siguientes 10 minutos había relatado toda la experiencia, cada insulto, cada amenaza, cada momento de humillación. Miguel había escuchado en silencio, pero había podido ver cómo su ira había ido creciendo con cada detalle. Cuando había terminado, Miguel se había vuelto hacia sus oficiales. «Caballeros, ¿han escuchado todo?» «Sí, señor», habían respondido al unísono. «¿Cuál es su evaluación profesional de la situación?» El coronel Herrera había dado un paso adelante. «Señor, basándome en el testimonio presentado y la evidencia física visible, estos individuos cometieron múltiples actos criminales contra un civil anciano. Específicamente, agresión física, destrucción de propiedad personal, intimidación de una persona mayor y posiblemente intento de extorsión al tratar de forzar la salida del señor Vázquez del recinto». Miguel había asentido.
¿Y las consecuencias apropiadas? Bajo la ley civil, están enfrentando múltiples cargos que podrían resultar en años de prisión. Bajo la ley militar, dado que el objetivo era el padre de un oficial en servicio activo, hay consideraciones adicionales que podrían aplicar. Diego había emitido un sonido que había sido medio gemido, medio llanto. General, había suplicado, por favor, denos una oportunidad. Estamos dispuestos a hacer cualquier cosa para compensar. Miguel se había vuelto hacia él con una expresión que había combinado desprecio y una tristeza profunda. ¿Cualquier cosa?, había preguntado. ¿Incluyendo una máquina del tiempo para deshacer el daño que han causado? ¿Incluyendo una manera de devolver la dignidad que le robaron a mi padre? Nosotros pagaremos por un bastón nuevo, había ofrecido Antonio desesperadamente. ¿Un bastón nuevo?, había repetido Miguel incrédulamente. ¿Creen que esto se trata de un bastón? Se había acercado a Antonio hasta que habían estado cara a cara. Ese bastón fue tallado por el hermano fallecido de mi padre. Era una de las pocas cosas que le quedaban de su familia original. Era irreemplazable. Antonio había comenzado a hiperventilar. Pero más que eso, había continuado Miguel. El problema aquí no es un bastón roto. El problema es que ustedes vieron a un anciano y decidieron que era aceptable tratarlo como basura. Se había enderezado, dirigiéndose ahora a la multitud que se había comenzado a reunir alrededor de la escena. «Señoras y señores», había dicho con voz que había llevado a cada rincón del centro comercial, «quiero que todos vean lo que pasa cuando la crueldad encuentra las consecuencias». Había señalado a Diego y Antonio. «Estos hombres atacaron a mi padre porque asumieron que era indefenso, porque asumieron que nadie se preocuparía por él, porque asumieron que las acciones contra una persona mayor no tendrían repercusiones». La multitud había murmurado con indignación y había podido ver cómo las miradas hacia Diego y Antonio habían cambiado de curiosidad a disgusto. «Pero se equivocaron», había continuado Miguel. «Se equivocaron porque mi padre no está solo. Se equivocaron porque cada anciano en esta ciudad tiene familia, tiene personas que los aman, tiene personas que los protegerán». Había hecho una pausa, dejando que sus palabras resonaran. «Y se equivocaron porque en una sociedad civilizada, atacar a los vulnerables tiene consecuencias». En ese momento había llegado la policía civil. 4 oficiales habían entrado al centro comercial, claramente alertados por la presencia militar y la multitud que se había reunido. «General Vázquez», había saludado el oficial a cargo, un hombre de mediana edad con insignias de capitán. «Soy el capitán Moreno de la Policía Metropolitana. Entendemos que hay una situación aquí». «Capitán», había respondido Miguel, «estos 2 individuos agredieron físicamente a mi padre, destruyeron su propiedad personal y lo hirieron en el proceso. Tengo documentación completa de los incidentes y múltiples testigos». El capitán Moreno había mirado la escena, había visto los restos del bastón, mi estado desaliñado y las caras desesperadas de Diego y Antonio. «Entendido, señor. Necesitaremos declaraciones completas de todas las partes involucradas». «Por supuesto», había acordado Miguel. «Pero, capitán, quiero asegurarme de que entiende la gravedad de esta situación». «Señor, mi padre es un veterano condecorado de la Guerra de las Malvinas, sirvió a este país con honor durante décadas, y estos hombres lo atacaron porque pensaron que nadie se preocuparía por un anciano». El rostro del capitán Moreno se había endurecido. «Entiendo perfectamente, general. El abuso a personas mayores, especialmente a veteranos, se toma muy en serio en esta jurisdicción». Diego había intentado interrumpir. «Oficial, nosotros solo estábamos... Ustedes estarán callados», había ordenado el capitán Moreno con autoridad, «hasta que sea su turno de hablar». Se había vuelto hacia Miguel. «General, su padre necesita atención médica». «Ya he llamado a los paramédicos», había respondido Miguel. «Están en camino».
Como si hubieran sido invocados, 2 paramédicos habían entrado al centro comercial con su equipo médico. Se habían dirigido inmediatamente hacia mí, comenzando a evaluar mis heridas con profesionalismo eficiente. «Señor», había dicho uno de ellos, «¿dónde le duele más?» «La rodilla izquierda», había respondido. «Se torció cuando caí». «¿Algún dolor en el pecho? ¿Dificultad para respirar?» «No, solo la rodilla y algunas magulladuras». Mientras los paramédicos trabajaban, Miguel se había acercado a mí. «Papá», había dicho en voz baja, «¿estás seguro de que quieres seguir adelante con esto? Va a ser un proceso largo y público». Había mirado a Diego y Antonio, que estaban siendo preparados para ser arrestados, y luego había mirado a la multitud de personas que habían presenciado toda la situación. Miguel había respondido, «No se trata solo de mí, se trata de que esto no le pase a otro anciano que no tenga un hijo general para protegerlo». Miguel había sonreído con orgullo. «Sabía que dirías eso». Los siguientes 30 minutos habían sido un ballet de eficiencia legal y militar. Declaraciones habían sido tomadas, evidencia había sido fotografiada y catalogada, y Diego y Antonio habían sido oficialmente arrestados con una lista de cargos que había hecho que sus rostros palidecieran cada vez que un nuevo cargo era añadido. Pero para mí, el momento más satisfactorio había llegado cuando Carmen finalmente había aparecido. Corriendo hacia la escena después de haber sido informada por la seguridad del centro comercial de que había una situación que involucraba a su esposo. «Eduardo», había gritado, abriéndose paso entre la multitud. «¿Qué pasó? ¿Estás herido?» «Estoy bien, amor», le había asegurado, tomando su mano. Solo un pequeño malentendido que se salió de control. Carmen había mirado la escena. Su hijo en uniforme militar, los policías, los arrestos en progreso, los restos de mi bastón, y había entendido inmediatamente que esto había sido mucho más que un pequeño malentendido. «Alguien lastimó a mi esposo», había dicho con la voz firme de una mujer que había criado 3 hijos militares y que no toleraba injusticias. «Sí, señora», había confirmado el capitán Moreno, «pero puedo asegurarle que serán procesados con todo el peso de la ley». Carmen se había vuelto hacia Diego y Antonio, que estaban siendo esposados. «¿Por qué?», había preguntado simplemente. «¿Por qué lastimar a un anciano?». La pregunta, formulada con una curiosidad genuina más que con ira, había parecido golpear a Diego más fuerte que cualquier amenaza legal. «Señora», había balbuceado, «nosotros, pensamos, no sabíamos». «No sabían que era un ser humano», había completado Carmen. «No sabían que tenía familia que lo ama. No sabían que tenía sentimientos». Diego había comenzado a llorar abiertamente. «Lo siento», había sollozado, «lo siento mucho. Si pudiera deshacerlo». Carmen había mirado a este joven que había herido a su esposo, y por un momento había visto algo que los demás no habían visto. Un muchacho asustado que había cometido errores terribles y que ahora se enfrentaba a consecuencias que cambiarían su vida para siempre. «No puede deshacerlo», había dicho suavemente, «pero puede aprender de esto. Puede asegurarse de que nunca vuelva a tratar a otra persona de esta manera». Había sido un momento de gracia inesperada en medio de la justicia, y había visto cómo las palabras de Carmen habían tocado algo en Diego que todas las amenazas legales no habían podido alcanzar. 3 horas después todo había terminado. Diego y Antonio habían sido trasladados a la prisión metropolitana para esperar su audiencia de fianza. Yo había sido examinado por los paramédicos y declarado ileso excepto por algunas magulladuras y una torcedura menor en la rodilla. Los medios de comunicación habían comenzado a llegar, alertados por el escándalo de ver vehículos militares en un centro comercial civil. Miguel había dado una breve declaración a la prensa,
enfatizando que esto no había sido un asunto militar, sino un asunto personal de un hijo protegiendo a su padre, y que la ley civil seguiría su curso normal. Pero, había añadido, mirando directamente a las cámaras, quiero que esto sirva como recordatorio de que nuestros ancianos merecen respeto y protección, y que cuando alguien los lastima, no están solos. En el viaje a casa, sentado en el asiento del pasajero del auto de Miguel mientras Carmen conducía, había reflexionado sobre los eventos del día. ¿Te arrepientes de haber hecho la llamada?, me había preguntado Miguel. Era una buena pregunta. Las consecuencias para Diego y Antonio iban a ser severas. Perderían sus trabajos, enfrentarían tiempo en prisión, tendrían antecedentes criminales que los seguirían por el resto de sus vidas. Sus familias sufrirían económicamente y socialmente. No me arrepiento de la llamada, había respondido finalmente, pero me da pena por sus familias. ¿Crees que fuimos demasiado duros? Había considerado la pregunta mientras observaba las calles familiares de nuestro barrio pasar por la ventana. Miguel, había dicho finalmente, cuando estaba en el suelo de ese centro comercial, siendo humillado por esos jóvenes, no estaba pensando en las consecuencias legales. Estaba pensando en cuántos otros ancianos habían pasado por lo mismo sin tener a nadie que los defendiera. Había hecho una pausa. La razón por la que no me arrepiento es porque tal vez, solo tal vez, lo que pasó hoy hará que la próxima persona piense 2 veces antes de tratar mal a un anciano. Carmen había alcanzado desde el asiento del conductor para tomar mi mano. Estoy orgullosa de ti, había dicho, no por vengarte, sino por defenderte. Hay una diferencia. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, había reflexionado sobre esa diferencia. La venganza era sobre el pasado, sobre infligir dolor como retribución por el dolor recibido. La defensa era sobre el futuro, sobre crear consecuencias que disuadieran futuros abusos. Había llamado a mis otros 2 hijos para contarles lo que había pasado. Mi hija mayor, Ana, que era médica, había querido venir inmediatamente para examinarme. Mi hijo menor, Carlos, que era abogado, había querido conocer todos los detalles legales para asegurarse de que Diego y Antonio fueran procesados apropiadamente. Papá, me había dicho Ana durante nuestra llamada, ¿cómo te sientes realmente sobre todo esto? Cansado, había admitido. Cansado de que la gente asuma que porque soy mayor no merezco respeto. Cansado de que los jóvenes piensen que pueden tratarnos como quieran sin consecuencias. Pero también esperanzado. Esperanzado de que tal vez esto cambie algo. Tal vez haga que las personas piensen antes de lastimar a alguien. Carlos había sido más directo en su evaluación. Papá, estos tipos van a ser condenados. Los cargos son sólidos, hay múltiples testigos y la evidencia es clara. Probablemente van a recibir entre 2 y 5 años, dependiendo de sus antecedentes. ¿Te parece justo? Me parece consecuente. Las acciones tienen consecuencias y las suyas fueron particularmente crueles. Esa palabra, crueles, había resonado conmigo, porque eso era exactamente lo que había sido. No era ignorancia, no era un malentendido, no era un error. Había sido crueldad deliberada, dirigida hacia alguien que habían percibido como vulnerable. 2 semanas después, Diego y Antonio se habían declarado culpables de todos los cargos a cambio de sentencias reducidas. Diego había recibido 30 meses de prisión. Antonio había recibido 18 meses. Ambos habían perdido sus trabajos y tendrían dificultades para encontrar empleo en seguridad en el futuro. Pero lo que más me había impactado había sido recibir una carta de Diego desde la prisión. Señor Vázquez, había escrito, sé que no merezco su perdón, y no lo estoy pidiendo. Solo quiero que sepa que he estado pensando mucho sobre lo que hice
y sobre por qué lo hice. Me di cuenta de que traté mal no solo a usted, sino a mi propio abuelo antes de que muriera. Nunca le mostré el respeto que merecía. Nunca valoré sus historias. Nunca reconocí lo que había hecho por nuestra familia. Cuando lo atacé a usted, estaba atacando a todo lo que había fallado en honrar en él. Eso no disculpa mis acciones, pero tal vez explica por qué fueron tan crueles. Voy a usar este tiempo en prisión para pensar sobre cómo ser una mejor persona cuando salga. Y si alguna vez tengo la oportunidad, voy a dedicar mi vida a proteger a personas como usted en lugar de lastimarlas. Había sido una carta poderosa, llena de una introspección que no había esperado de alguien que había mostrado tanta crueldad casual. Había decidido responder. Diego había escrito: el arrepentimiento genuino es el primer paso hacia la redención. El hecho de que pueda ver cómo sus acciones hacia mí estaban conectadas con sus sentimientos no resueltos sobre su abuelo muestra un nivel de autoconocimiento que muchas personas nunca alcanzan. Use este tiempo para convertirse en el hombre que su abuelo habría querido que fuera. Use esta experiencia para asegurarse de que cuando salga, sea alguien que protege a los vulnerables en lugar de atacarlos. La correspondencia había continuado durante varios meses. Diego había usado su tiempo en prisión para obtener su GED y comenzar cursos universitarios. Había comenzado a trabajar como voluntario en el programa de la prisión que ayudaba a otros reclusos a escribir cartas a sus familias. Había encontrado maneras de canalizar su experiencia en algo constructivo. Antonio, por otro lado, había desaparecido en el sistema penitenciario. Había cumplido su sentencia en silencio y había sido liberado sin contactar nunca conmigo o con mi familia. Un año después del incidente, Miguel había sido promovido y transferido a una nueva base. En su ceremonia de despedida, había mencionado el incidente del centro comercial en su discurso. Durante mi carrera militar, había dicho, he aprendido que el verdadero liderazgo no se trata de comandar soldados en el campo de batalla. Se trata de proteger a aquellos que no pueden protegerse a sí mismos. Mi padre me enseñó esa lección no a través de palabras, sino a través de su ejemplo de dignidad bajo presión. Había hecho una pausa, mirando hacia donde Carmen y yo estábamos sentados en la audiencia. Cuando recibí su llamada de emergencia ese día, no solo estaba respondiendo como militar, estaba respondiendo como hijo. Y espero que cualquier oficial bajo mi comando haría lo mismo por sus familias. Después de la ceremonia, habíamos hablado en privado. ¿Alguna vez te has preguntado qué habría pasado si no hubieras tenido el teléfono de emergencia? Me había preguntado. Todo el tiempo, había admitido. Y creo que esa es la pregunta más importante. ¿Cuántos ancianos han pasado por experiencias similares sin tener a nadie que los defienda? Por eso decidí establecer el programa, había dicho Miguel. ¿Qué programa? Un programa piloto en 5 ciudades, donde veteranos retirados pueden obtener dispositivos de emergencia conectados directamente a la policía local. Si funciona, lo expandiremos nacionalmente. Había sido una respuesta tangible a una injusticia sistemática, una manera de asegurar que otros ancianos no pasaran por lo que yo había experimentado. 2 años después, Diego había sido liberado de prisión. Para mi sorpresa, había contactado conmigo para solicitar una reunión. Nos habíamos encontrado en un café cerca de mi casa, un lugar neutral donde podríamos hablar sin las emociones cargadas del pasado. Diego había llegado temprano, ya sentado en una mesa del rincón cuando yo había llegado. Se había puesto de pie inmediatamente cuando me había visto y había notado que se había visto genuinamente nervioso. «Señor Vázquez», había dicho, extendiendo una mano que había temblado ligeramente. «Gracias por acceder a verme». Había aceptado su apretón de manos y nos habíamos sentado. «¿Cómo has estado, Diego?» «Diferente»,
Había respondido después de un momento de reflexión. Mejor en algunas formas, peor en otras. La prisión fue educativa. Habíamos hablado durante 2 horas. Diego me había contado sobre los programas en los que había participado, los libros que había leído, las terapias que había completado. Había trabajado con un consejero para entender las raíces de su comportamiento agresivo hacia las personas mayores. Descubrí que tenía mucha ira no resuelta hacia mi abuelo por morir cuando yo lo necesitaba, había explicado. Cuando lo atacé a usted, estaba atacando a él. Estaba castigando a todos los ancianos por el crimen de recordarme mi propia pérdida. ¿Y ahora? Ahora trabajo en un hogar de ancianos, había sonreído. Resulta que tengo talento para conectar con personas mayores cuando no estoy lleno de ira. Había sido una transformación notable. El joven arrogante y cruel que había destruido mi bastón había sido reemplazado por un hombre reflexivo que había encontrado propósito en cuidar a otros. ¿Hay algo específico que querías decirme?, había preguntado. Diego había asentido sacando una caja pequeña de su mochila. Hice esto en prisión, había dicho deslizando la caja hacia mí. Tomó casi 1 año completarlo. Había abierto la caja para encontrar un bastón tallado a mano, hecho de roble oscuro con incrustaciones de metal que formaban diseños intrincados. Era claramente un trabajo de amor, cada detalle cuidadosamente pensado y ejecutado. No puede reemplazar el que hice por su hermano, había dicho rápidamente. Sé que nada puede hacer eso, pero quería que tuviera algo que representara no la destrucción que causé, sino la reparación que estoy tratando de hacer. Había tomado el bastón en mis manos, sintiendo el peso perfecto, la superficie suave, la artesanía experta. Es hermoso, Diego, realmente hermoso. Hay una inscripción. Había señalado hacia la empuñadura. Había girado el bastón para leer las palabras grabadas en letras pequeñas pero elegantes. De la destrucción viene la sabiduría. De la sabiduría viene la compasión. De la compasión viene la redención. Había sido un momento profundamente emocional. Este joven que me había causado tanto dolor había transformado esa experiencia en algo que lo había cambiado fundamentalmente. Diego, había dicho finalmente, acepto tu regalo, no como un reemplazo por lo que perdí, sino como un símbolo de lo que ambos hemos ganado. ¿Qué hemos ganado? Tú has ganado sabiduría y propósito. Yo he ganado fe en que las personas pueden cambiar realmente. Habíamos hablado por otra hora sobre sus planes futuros. Diego había decidido estudiar trabajo social, especializándose en servicios para personas mayores. Quería dedicar su carrera a proteger a los ancianos de exactamente el tipo de abuso que él había cometido. ¿Crees que es posible?, había preguntado. ¿Redimirse completamente de algo así? No creo que la redención sea sobre borrar el pasado, había respondido. Creo que es sobre usar el pasado para crear un futuro mejor. 5 años han pasado desde aquel día en el centro comercial. Diego ahora trabaja como director de servicios sociales en el hogar de ancianos más grande de la ciudad. Ha implementado programas innovadores para proteger a los residentes del abuso y ha entrenado a cientos de trabajadores sobre la dignidad y el respeto hacia las personas mayores. Antonio nunca volvió a contactarme. Según Miguel, que mantuvo contacto con el sistema de justicia, había violado su libertad condicional 2 veces y había regresado a prisión. Algunas personas aprenden de sus errores, otras están destinadas a repetirlos. El programa de dispositivos de emergencia para veteranos que Miguel había iniciado se había expandido a 25 ciudades
y había ayudado a prevenir docenas de ataques contra personas mayores. El incidente del centro comercial había generado una conversación nacional sobre el abuso a ancianos y había resultado en legislación más fuerte para proteger a los adultos vulnerables. Pero para mí, el impacto más duradero había sido personal. La experiencia me había enseñado que nunca somos demasiado viejos para ser sorprendidos por la crueldad humana, pero también que nunca somos demasiado viejos para ser instrumentos de cambio positivo. Cada vez que uso el bastón que Diego me hizo, recuerdo no solo el dolor de aquel día, sino también la posibilidad de transformación que existe en cada ser humano. Recuerdo que las acciones tienen consecuencias, pero también que las consecuencias pueden llevar a la redención. Carmen dice que me volví más sabio después de la experiencia. Yo creo que simplemente me volví más consciente de que vivimos en un mundo donde la crueldad y la bondad existen lado a lado, y que cada día tenemos la oportunidad de elegir cuál vamos a promover. Miguel ahora es general de división y continúa expandiendo programas para proteger a veteranos vulnerables. Cada vez que nos vemos, me recuerda que aquel día no solo cambió las vidas de Diego y Antonio, sino que también cambió la forma en que el ejército piensa sobre proteger a las familias de los militares. Papá, me dijo durante su última visita, ¿alguna vez te arrepientes de haber hecho esa llamada? Es una pregunta que me ha hecho varias veces a lo largo de los años, y mi respuesta ha evolucionado. Me arrepiento de que fuera necesaria, le dije. Me arrepiento de que vivamos en un mundo donde los ancianos necesitan dispositivos de emergencia para protegerse de la crueldad casual. Pero no me arrepiento de haber usado los recursos disponibles para protegerme y, por extensión, proteger a otros que podrían enfrentar situaciones similares. Esa tarde, después de que Miguel se había ido, me había sentado en mi silla favorita con el bastón de Diego descansando contra mi pierna, reflexionando sobre los eventos que habían definido estos últimos años. La justicia, había aprendido, no siempre se ve como esperamos. Había esperado que Diego y Antonio fueran castigados por sus acciones y eso había ocurrido. Pero no había esperado que uno de ellos se transformara completamente, que usara su experiencia en prisión como catalizador para una vida dedicada a proteger a aquellos que había lastimado. La redención, había descubierto, es un proceso complejo que requiere no solo arrepentimiento, sino acción sostenida para reparar el daño causado. Diego había demostrado que es posible no solo cambiar, sino convertirse en defensor de aquellos que previamente había victimizado. Y la dignidad, había reafirmado, no es algo que otros pueden quitar, es algo que mantenemos independientemente de cómo otros nos traten. Cuando había estado tirado en el suelo del centro comercial, había mantenido mi dignidad no a pesar de la humillación, sino a través de mi respuesta a ella. Esa noche, Carmen y yo habíamos cenado en nuestro pequeño comedor como habíamos hecho por casi 50 años. Habíamos hablado sobre nuestros planes para el fin de semana, sobre la llamada que habíamos recibido de nuestra nieta, sobre las pequeñas cosas cotidianas que constituyen una vida bien vivida. ¿Sabes qué es lo más extraño de todo esto?, me había preguntado Carmen mientras lavábamos los platos. ¿Qué? Que algo tan terrible como lo que te pasó ese día resultó en tantas cosas buenas. El programa de Miguel, el cambio de Diego, la nueva legislación. Es como si la crueldad de esos momentos hubiera sido transformada en algo que protege a otros. Había reflexionado sobre sus palabras mientras secaba un plato. Tal vez esa es la diferencia entre una víctima y un sobreviviente, había respondido. Una víctima se define por lo que le hicieron. Un sobreviviente se define por lo que hace con la experiencia. Carmen había asentido. Y tú decidiste hacer algo que protegiera a otros. No solo yo, Miguel, Diego, todos los que se involucraron en crear cambio a partir de esa experiencia. Fue un esfuerzo colectivo. Más tarde esa noche, acostado en la oscuridad,
Había pensado en todos los ancianos que podrían estar enfrentando situaciones similares en ese mismo momento. Había pensado en los que no tenían hijos generales para protegerlos, en los que no tenían dispositivos de emergencia, en los que sufrían en silencio porque creían que nadie se preocuparía, y había pensado en Diego, probablemente terminando su turno en el hogar de ancianos, tal vez ayudando a un residente a prepararse para dormir, tal vez escuchando las historias de alguien que había vivido una vida larga y significativa. La transformación es posible, había concluido. No siempre ocurre y no siempre es completa, pero es posible. Y cuando ocurre, puede crear ondas de cambio positivo que se extienden mucho más allá de las personas directamente involucradas. Mientras me quedaba dormido, había tocado el bastón que Diego había hecho, sintiendo la madera suave bajo mis dedos, recordando tanto el dolor como la esperanza que representaba. Mañana sería otro día. Carmen y yo iríamos al mercado, tal vez visitaríamos a uno de nuestros hijos, posiblemente nos sentaríamos en el parque y observaríamos a los niños jugar. Serían las actividades simples de una vida tranquila, pero ahora las haría con la conciencia de que cada interacción importa, de que cada momento de respeto o crueldad contribuye al tipo de mundo en el que vivimos. Y si alguna vez me encontrara nuevamente en una situación donde la crueldad busca intimidar a la dignidad, sabría que no estoy solo. Sabría que las acciones tienen consecuencias, que la justicia a veces llega de maneras inesperadas, y que incluso los actos más crueles pueden sembrarse de transformación si las personas correctas están dispuestas a hacer el trabajo de convertir el dolor en propósito. Esa es la lección que aprendí aquel día en el centro comercial, que somos más fuertes de lo que creemos, más conectados de lo que sabemos, y más capaces de crear cambio positivo de lo que imaginamos. Y que a veces, para que la justicia florezca, simplemente necesitamos tener el coraje de hacer una llamada.